Friedrich Nietzsche fue uno de los filósofos más influyentes de la historia, pero también uno de los más controvertidos. Nacido en 1844, vivió en un contexto en el que las ideas del cristianismo aún dominaban muchas de las estructuras sociales y filosóficas de Europa. Aunque muchos de sus contemporáneos consideraban que la religión debía seguir siendo un pilar fundamental de la vida, Nietzsche estaba convencido de que este sistema moral estaba limitando el potencial humano. Nietzsche se hizo conocido por su concepto del superhombre, una figura que va más allá de los valores tradicionales. Una persona capaz de crear sus propios valores, de afirmarse en la vida sin necesidad de depender de un sistema moral impuesto. Y aquí quiero hacer un alto, porque justo ahora, mientras el mundo observa expectante la elección de un nuevo papa, ¿por qué no? Yo decido hablar del Anticristo, ese libro incendiario de Nietzsche que no deja títere con cabeza cuando se trata del cristianismo y la moral tradicional. Así que antes de comenzar quiero hacer un pequeño disclaimer, porque este episodio no tiene la intención de faltar al respeto a ninguna religión ni a sus creencias. Más bien es una invitación a la reflexión sobre cómo las ideas que las religiones nos proponen han influido y continúan influyendo en los sistemas de creencias que adoptamos en nuestra vida cotidiana. Nietzsche tiene un estilo provocador sin duda, pero al mismo tiempo nos invita a cuestionar los cimientos de muchas de nuestras creencias y a pensar sobre lo que realmente está dentro de nuestro poder como individuos. Hoy vamos a hablar sobre El Anticristo, una obra radical de Friedrich Nietzsche que, como su nombre lo indica, desafía de forma contundente la moral cristiana. Y por favor, no se trata de un ataque vulgar, ni mucho menos. No pensemos que Nietzsche está simplemente hablando mal de una religión, porque su crítica va mucho más allá. Está proponiendo una visión completamente nueva sobre la vida, el individuo y sobre todo nuestra espiritualidad. Nietzsche nos invita a reflexionar sobre nuestra propia concepción de la moralidad, el sufrimiento, la vida y el poder personal. Sus ideas nos invitan a repensar lo que creemos, lo que nos ha sido impuesto como bueno o malo y cómo podemos empezar a cuestionar los sistemas de creencias que nos limitan. Así que, sin más preámbulo, mi nombre es Diana Fuentes y te doy la bienvenida a un episodio más de Cosita Seria. Comenzamos. Una de las ideas más poderosas y polémicas del Anticristo, la crítica de Nietzsche a la moral cristiana. Y ojo, que no estoy tratando de rechazar la espiritualidad, ni de atacar la fe de nadie, sino únicamente analizar cómo ciertas ideas morales que vienen del cristianismo han influido en nuestras decisiones, nuestra autoestima y la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y los demás. Nietzsche veía la moral cristiana como una moral de debilidad, porque según él promueve la sumisión, la obediencia ciega y el sacrificio constante, la humildad exagerada y una especie de desprecio por los instintos naturales del ser humano, el deseo, la ambición, la fuerza interior. Para Nietzsche, estas virtudes no son valores universales, como muchas veces hemos creído, sino respuestas adaptativas de quienes en algún momento de la historia no tenían poder. Entonces, era más fácil sobrevivir promoviendo una moral de yo soy humilde, yo me sacrifico, que tratando de destacar cuando no tenías herramientas para hacerlo. Por eso dice Nietzsche que es una moral de los débiles. Él propone lo contrario, una moral basada en la afirmación de la vida, donde el ser humano pueda reconocer su fuerza, sus deseos, su voluntad de vivir y de crear, en lugar de reprimir todo lo que nos hace humanos. Nietzsche plantea que deberíamos celebrarlo y fortalecerlo. La moral cristiana tradicional nos diría: sé obediente, sé humilde, no busques sobresalir, ofrece la otra mejilla. Nietzsche nos diría: sé tú mismo,
Reconoce tu poder, tu voluntad de vivir y no te avergüences de tu fuerza interior. Aquí no se trata de ser arrogante ni de hacer daño a otros, sino de no vivir en un sistema donde el castigo, la culpa y la represión sean el centro de la experiencia humana. Una parte brutal pero muy interesante del análisis de Nietzsche es lo que él llama la moral del resentimiento. Él observa que el cristianismo en su moral invirtió los valores. Lo que antes era considerado fuerte, sano, exitoso, se volvió sospechoso, incluso mal visto. Mientras que la debilidad, la pobreza, el sufrimiento y la pasividad fueron elevados como virtudes. Nietzsche dice que esta moral nació del resentimiento de los débiles hacia los fuertes. Como no podían vencerlos físicamente o con poder, los vencieron moralmente. Dijeron: tú que triunfas, tú que eres fuerte, tú estás mal, y yo que sufro, yo soy el bueno. Entonces, la moral se convierte en una herramienta de venganza simbólica, un mecanismo donde el que no tiene poder se siente superior por su sufrimiento. Aquí Nietzsche nos invita a preguntarnos: ¿vivimos rechazando lo que nos haría grandes porque creemos que no está bien? ¿O porque tememos al juicio de los demás? ¿Nos sentimos culpables por querer más de la vida? Y no se queda solo en la crítica al sistema moral, sino que también lanza una bomba. Dice que el mensaje original de Jesús ha sido malinterpretado. Jesús, según Nietzsche, era más bien un espíritu libre, un hombre de paz, de amor incondicional, que hablaba de vivir el momento presente. Pero su mensaje fue transformado por sus seguidores en algo muy distinto. Una institución basada en el juicio, la obediencia, el pecado y el castigo eterno. Nietzsche no odiaba a Jesús. De hecho, en algunos de los pasajes del libro deja clara su admiración. Lo que él despreciaba era lo que el cristianismo hizo con la figura de Jesús, convertirla en una herramienta de poder, culpa y control. Y esto nos deja una pregunta: ¿cuántas veces seguimos reglas o sistemas porque creemos que así debe de ser, cuando en realidad traicionan el espíritu original de aquellos quienes los inspiraron? Nos vamos a detener en algo profundamente revelador del pensamiento de Nietzsche, su visión sobre Jesús de Nazaret. Aquí hay una sorpresa para muchas personas que no han leído El Anticristo, porque Nietzsche no odiaba a Jesús, de hecho lo admiraba, pero como símbolo humano, no como figura divina. Para Nietzsche, Jesús no fue el Cristo divino, que más tarde se adoraría en templos y altares. Fue un hombre profundamente espiritual, una especie de sabio radical que proponía una vida sencilla, sin jerarquías, sin culpa, sin castigo. Nietzsche plantea que Jesús vivió su mensaje, no predicó desde el dogma ni desde el poder. Su vida fue un ejemplo de no violencia, amor incondicional y desapego. Era un espíritu libre, fuera del sistema. Pero aquí viene un punto clave. Según Nietzsche, la figura de Jesús fue secuestrada por la institución religiosa. La iglesia no pudo sostener una figura tan libre, tan rebelde, y la transformó en algo funcional para su estructura de poder. Jesús fue un símbolo de vida y lo convirtieron en símbolo de muerte. Nietzsche decía que Jesús representaba la vida en su forma más pura: compasión, libertad interior, ausencia de juicio. Era un hombre que vivía en paz con su presente, sin obsesionarse con premios o castigos eternos. Pero la iglesia transformó ese símbolo de vida en uno de muerte. Centró el mensaje en el sufrimiento en la cruz, en la redención a través del dolor. Pasamos de un mensaje de vida vivida plenamente a uno de muerte glorificada. Habló de amor y lo envolvieron en culpa. Vivió libre y fundaron una institución basada en el miedo. Nietzsche distingue entre Jesús, el hombre histórico, y Cristo, la figura construida por la tradición cristiana.
Jesús para Nietzsche fue un maestro de vida, alguien que no condenaba, que no necesitaba dogmas, que no buscaba poder. Cristo, en cambio, es un producto de la Iglesia, una construcción simbólica que sirvió para crear una moral basada en el sufrimiento, el sacrificio, la obediencia y la promesa de recompensa eterna después de la muerte. Esta transformación es, para Nietzsche, una traición espiritual y deja una pregunta provocadora. ¿Y si llevamos siglos adorando una figura que no tiene nada que ver con el mensaje del hombre que inspiró esa fe? Nietzsche es implacable porque dice que la Iglesia no solo distorsionó el mensaje original de Jesús, sino que lo pervirtió. Jesús hablaba del reino de Dios como algo interno, una experiencia que ya se puede vivir aquí y ahora, no como una promesa futura condicionada por reglas. Era un llamado a la libertad, a la paz interior, a la desactivación del ego, no a su represión brutal. Pero la Iglesia convirtió ese mensaje en un sistema de control moral, introdujo la culpa, el pecado original, la necesidad de redención, la jerarquía eclesiástica y con ello la dependencia. Una religión que en lugar de empoderar, infantiliza, que en lugar de liberarte, te juzga, que en lugar de invitarte a vivir el presente, te condiciona al futuro. ¿Cuánto de lo que creemos que es así en lo espiritual realmente nació de un mensaje libre? ¿Cuántas ideas heredamos sin revisar si resuenan con nuestra experiencia humana? Nietzsche no busca derribar la figura de Jesús, sino rescatarla del peso institucional que la deformó. Porque para él, en ese Jesús libre, humano y amoroso, sí había sabiduría. El problema fue todo lo que vino después. Ahora hablemos del título provocador del libro, El Anticristo. Porque esto no es una historia de demonios o profecías apocalípticas. Nietzsche no usa el término anticristo en un sentido religioso convencional, sino filosófico y simbólico. Cuando Nietzsche se llama a sí mismo el anticristo, no está diciendo que es enemigo de Jesús, sino enemigo del sistema de valores que el cristianismo ha impuesto durante siglos. El anticristo de Nietzsche no es un ser maligno, sino un símbolo de resistencia y rebelión. Es quien se opone activamente a una moral que, en su opinión, ha debilitado al ser humano, lo ha alejado de su potencia vital y lo ha hecho culpable de existir. Es un grito filosófico contra todo lo que nos ha hecho negar nuestra naturaleza, nuestros deseos, nuestra fuerza interior, contra la moral que condena lo humano en nombre de lo divino. Nietzsche propone que el anticristo es el pensador libre, el individuo que ya no necesita pedir permiso a ninguna autoridad para vivir con autenticidad. Y Nietzsche no se queda solo en la crítica, va más allá, propone superar esa moral, no destruyéndola violentamente, sino trascendiéndola. ¿Y cómo? Revalorizando todos los valores, preguntando con valentía, ¿por qué la humildad es mejor que la valentía? ¿Por qué el sacrificio es más valioso que el gozo? ¿Por qué la obediencia es más noble que la libertad? Nietzsche no cree que tengamos que vivir desde la culpa o desde la renuncia. Él propone una moral afirmativa, basada en la fuerza interior, la vitalidad creativa y la capacidad de cada quien para definir su propio camino. No una vida impuesta desde afuera, sino una existencia construida desde dentro. Y aquí llegamos a uno de los conceptos más potentes y más malinterpretados de Nietzsche, que es el superhombre.
El superhombre no es un ser superior que domina a los demás, tampoco es una fantasía de poder físico, es un ideal filosófico, es quien crea sus propios valores, quien se libera de las cadenas morales heredadas, quien abraza la vida con toda su complejidad, sin pedir permiso para ser. Este superhombre no odia al cristianismo, simplemente ya no lo necesita, vive más allá del bien y del mal tradicional, no actúa por miedo al castigo ni por deseo de recompensa, sino porque ha descubierto su propio sentido de existencia. En pocas palabras, es la reinvención de lo humano, es el paso siguiente en nuestra evolución espiritual e individual. En esencia, Nietzsche nos hace una invitación a pensar por nosotros mismos, a dudar incluso de las verdades más antiguas, si es que éstas ya no resuenan con nuestro presente. Nietzsche no vino a destruir sin más, sino a sacudirnos para que despertemos. Ahora vamos con un tema espinoso, pero necesario para comprender el núcleo de esta obra, la crítica de Nietzsche a la Iglesia como institución. Y como siempre, recordamos que esto no es un ataque a la fe personal de nadie, sino una mirada filosófica crítica a cómo una institución puede distorsionar un mensaje profundamente humano. Nietzsche no ve a la Iglesia cristiana, especialmente la católica, como una guía espiritual, sino como una estructura de poder. Según él, la Iglesia se apropió de la figura de Jesús, la distorsionó y la convirtió en un símbolo de control, de culpa y de castigo. Donde Jesús hablaba de amor, libertad interior y no juzgar, la Iglesia impuso dogmas, normas rígidas y amenazas de condena eterna. Nietzsche acusa a la Iglesia de ser una negación de la vida. La ve como una institución enferma que alimentó el miedo al cuerpo, al deseo, a la autonomía, y que ha sido cómplice del poder político para mantener a los pueblos obedientes y pasivos. Para Nietzsche, el cristianismo original tenía una chispa revolucionaria, pero al institucionalizarse perdió su esencia. Pasó de ser un camino espiritual a convertirse en una herramienta de obediencia. Aquí Nietzsche no está diciendo la Iglesia es mala por sí misma. Lo que denuncia es como una doctrina que pudo haber sido liberadora, terminó volviéndose una estructura de opresión. Se condenó el placer, se glorificó el sufrimiento, se justificaron guerras, inquisiciones, abusos, todo en nombre de Dios. Entonces, ¿qué tanto de lo que creemos como bueno viene realmente de una experiencia interna? ¿Y qué tanto nos ha sido impuesto por instituciones que buscaban control? Nietzsche ve con claridad y con mucha molestia cómo la Iglesia ha jugado un papel político a lo largo de la historia. Para él, la alianza entre el poder y la religión es tóxica, porque usa la espiritualidad como excusa para mantener el status quo. En lugar de liberar a las personas, las sometió. Les dice, sufre aquí y serás recompensado después. Obedece sin cuestionar y te ganarás el cielo. Si dudas, ofendes a Dios. Es una estrategia de domesticación, hacer que el pueblo renuncie a su poder en nombre de una promesa futura, mientras en el presente mantiene un sistema jerárquico intacto. Nietzsche quiere que veamos cómo el miedo disfrazado de moral nos impide vivir plenamente. Nietzsche no habla contra el amor, la compasión o la espiritualidad. Habla contra quienes la usan como cadenas en lugar de alas.
¿Hasta qué punto nuestras creencias son realmente nuestras? ¿En qué momento dejamos de vivir por impulso propio para obedecer por miedo? Nietzsche incomoda y mucho, pero también invita a tomar las riendas de nuestra existencia, a elegir con conciencia y a vivir con afirmación. No se trata de estar de acuerdo o no con él. No se trata de derribar creencias por el simple hecho de contradecirlas. Se trata más bien de atreverse a cuestionar, porque nos educaron en sistemas de pensamiento donde muchas veces preguntar era peligroso, dudar era pecado y creer sin entender era una virtud. Nietzsche es incómodo porque resulta ser ese espejo que refleja todo aquello que evitamos ver. Nuestra pasividad, nuestras contradicciones, nuestras zonas dormidas. Él no invita a destruir por destruir, sino a reconstruirnos desde lo vital, a recuperar la fuerza del impulso humano, la capacidad de elegir con conciencia y la valentía de crear nuestro sentido propio. Porque perdón por incomodar, ¿verdad? Pero vivir no es obedecer. Vivir es atreverse, es mirar hacia adentro y decidir quién soy, qué creo y qué valores sostengo, aunque tiemble todo lo demás. Nietzsche incomoda, sí, porque nos recuerda que tenemos derecho a reescribir nuestra historia y a nombrar el mundo con nuestras propias palabras. Y de nuevo, quizás eso sea lo más revolucionario que podamos hacer hoy. Mi nombre es Diana Fuentes y te doy las gracias por acompañarme en un episodio más de Cosita Seria. Hasta la próxima.